No he empezado. Qué bendición. Qué bendición. Te puesto por ahí. Ya. Qué pena. ¿Me puedes apagar el micrófono? Apágalo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Tuvimos un pequeño inconveniente a las compañeras que nos están, que están en este momento conectadas por Facebook Live. Tuvimos un inconveniente menor y fue que hubo una pequeña confusión con la hora, pero pues los conversatorios de Facebook, de FEN, los estamos haciendo a partir de las 6 de la tarde. Entonces, pues Ana y Verónica, bienvenidas y muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Tuvimos un pequeño inconveniente. Doña Alejandra. Buen día. Sí, buenas. ¿Me escuchan? Ana y Verónica tienen silenciado su micrófono y no consigo. Sí, es para que no haya tanto retorno. Ok, listo. Entonces, Ana y Verónica, primero que todo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de FEN a contarnos pues su lucha personal para conseguir la posibilidad de que las personas, las parejas del mismo sexo, pudiéramos acceder a la adopción. En últimas, como ya lo hemos insistido de manera reiterativa, esto es un derecho para los menores, pero pues tener la posibilidad nosotras de al construir nuestros proyectos de pareja poder acceder a la adopción gracias a una lucha que ustedes emprendieron y a la que le pusieron el corazón y fue pues una lucha incansable, es una cosa por la que las lesbianas y gays de este país debemos darles infinitas gracias. Entonces, de nuevo, de verdad, es un orgullo, un honor, nos sentimos gozosas de parte de Corporación FEN de tenerlas aquí, de que hayan aceptado nuestra invitación. Nosotros pues somos una organización de voluntarias, aquí en pantalla está Berta, mi compañera que ha sido la que ha estado en comunicación con ustedes para organizar toda su participación. Y por supuesto pues tenemos una voluntaria muy adorada para nosotras, que es la señora Alejandra de Los Ángeles, Ordóñez, viuda de Wilster. Ella es una señora muy goda, muy católica, que se está sensibilizando y acercando como a estos temas. Entonces ustedes podrán imaginarse para ella lo aterradora que es la idea de que hayan familias del mismo sexo y que ustedes, dos señoras lesbianas, sean madres de unos hijos. Eso para ella es increíble, impensable. Así que por favor, son muy pedagógicas, muy cariñosas con ella, porque pues para ella estos temas todavía son de muy difícil comprensión. Y bueno, muchísimas gracias, doña Alejandra. Muchas gracias por haberse conectado y haberle sacado un tiempo a sus oraciones del día y las dejamos pues para que conversen. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, doña Cristina, doña Berta. Buenas, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias. Ustedes son Ana y Verónica, ¿sí? Mal el nombre. Ana. Verónica. Ay, mucho gusto, Ana, mucho gusto, Verónica. A mí ya me presentaron. Pues sí, lo que pasa es que yo tengo muchas preguntas en mi cabeza porque, a ver, no me odien, pero yo era de las que salía en las marchas a decir pues que eran enfermos, enfermas, todo eso. Y pues de hecho yo una vez me subí a la tarima a decirles cosas en una marcha de eso del orgullo, ¿es que llaman? Yo me subí a la tarima a insultar gente y de todo, y me pusieron una vacuna contra la homofobia. Entonces yo estoy tratando de mejorar y todo eso. Y a mí me contaron que ustedes hicieron toda una lucha por el tema de la adopción. Y pues, a ver, ese tema
ese tema se me complica más porque digamos que, bueno, dos mujeres que se besan y eso, para mí era muy traumático, ya he evolucionado un poquito. Ay, pero ¿y las criaturitas? ¿Cómo hicieron? O sea, ¿no les pusieron mucho problema pues para lo de la criaturita? No, pues primero, Alejandra, yo creo que es importante, pues me imagino que para la gente de su generación será innecesaria la vacuna contra la homofobia, pero la idea es que no tengamos que vacunar a nadie, sino que sea una cosa natural, que nos respetemos y que aceptemos la diversidad por defecto, sin necesidad de vacunas. Es como el rayo deshomosexualizador, yo creo que eso no se lo deben aplicar a nadie. O el rayo homosexualizador, es al revés. Bueno, entonces, pues esperemos que no haya que vacunar a nadie más. Sobre las criaturitas, pues es que las criaturitas no existían hasta que tomamos la decisión de que existieran. Entonces, simplemente decidimos ser madres, hicimos lo que tuvimos que hacer para hacerlo, conseguir un donante, inseminar a Ana y que ella tuviera uno de los bebés. Y en ese momento fue que dijimos, es importante que haya una relación legal entre la otra madre y esos niños que para el Estado solamente tienen un tutor legal. Y esa fue como la razón. Era pensando en los niños, en que ellos necesitaban protección de dos adultos y la podían tener. Pero es que yo estaba aquí confundida porque pues yo no sé mucho de muchas cosas, pero en específico de ustedes, como que, entonces su merced se embarazó y todo. Se embarazó toda la cosa, pero entonces sí, o sea, como la Virgen María, digamos. Pues ojalá fuera tan fácil. Afortunadamente, pues las mujeres tenemos muchas opciones. A nosotros nadie nos puede prohibir tener hijos. Y si encontramos un donante que esté dispuesto, o muchas acuden a un donante anónimo, pues hay muchas maneras de reproducción asistida, hay muchos métodos de reproducción asistida. Pero esto fue así científico o no, o digamos de la manera tradicional. Caserito. No, a Raquel sí la hicimos en Alemania en una clínica, sí. Con la asistencia de un médico. En el caso de nuestro segundo hijo, sí fue caserito, pero no por el método tradicional completamente. ¿Y entonces cómo? Uno puede conseguir semen en un vasito y se lo puede poner en el útero con una jeringa sin necesidad de intervención de un pene. Pues el pene solamente fue para expulsar el semen. Vea, yo enterándome de que esas cosas se pueden, yo no sabía. Yo pensé que eso era súper difícil, así con científicos con la bata blanca y yo no sé qué más cosas raras. Pues sí, puede ser y puede ser muy caro. Y hay parejas que recurren a eso, pero no tiene que ser, hay muchas maneras. No, si uno tiene algún amigo o familiar que esté dispuesto a donarle, que hacer una donación igual que se dona sangre o se dona médula o se dona un órgano, pues uno le puede pedir el favor, simplemente uno lo que hace es monitorearse la temperatura basal para saber cuándo está ovulando, y el día que esté ovulando le puede pedir al donante que venga a su casa, que eyacule en un vasito y uno simplemente se lo pone en la vagina de manera que llegue hasta el útero. Hay que ser cuidadoso, por supuesto, porque tiene que ser un donante que uno confíe en él, que no tenga una enfermedad de transmisión sexual, pues que uno sepa que es una persona que tiene unos hábitos sexuales lo más pulcros posible, y ojalá que tenga un buen conteo de semen, pues de esperma. Que tengan unos espermatozoides en buena cantidad y que sean móviles. Pero entonces uno puede, por ejemplo, que se haga un espermograma antes, pues si es del caso. Pero ustedes hablan como si ya, alguna de ustedes dos es, ¿cómo se llaman los médicos que hacen eso? Ginecobstetra o experto en fertilidad. No, lo que pasa es que a uno le toca aprender de muchas cosas en la vida, ¿no? Sí, porque yo las escucho y digo, no, ya la doctora, mejor dicho, venga. No es nada difícil, pues hacerse un espermograma es un examen común que lo hacen en muchos laboratorios, entonces simplemente se verifica pues que tenga suficientes espermatozoides por volumen y que sean móviles.
Y si un hombre normal tiene un conteo de esperma razonable, pues puede ser donante. Y eso no es pues medicina rarísima. Ay, pues, yo no sé, para mí todo eso es como yo no sé, chino avanzado, yo no sé, pero muy interesante ustedes ponerse en esas tareas. Pero entonces devolvamos la película un poquito. Ustedes que, ¿desde cuándo saben que les gustan las mujeres y eso? Pues a mí me gustan las mujeres como desde que tengo 20 y pico de años, pues como me di cuenta que me gustan las mujeres como a los 22, 23 años. Y a mí me pasó como le pasa a muchas. Me emborraché y en una rasca me volví lesbiana. Ay, ¿cómo así? O sea, fue el trago. No, no, lo que pasa es que a uno lo educan heterosexual compulsivo, ¿cierto? No, no existen otras opciones, entonces a uno no se le ocurre que puede encontrar su pareja dentro de la población del mismo género. Entonces uno ni mira, porque eso no es una posibilidad. Pues afortunadamente hoy en día eh, las personas son más abiertas, la ley nos protege y esperamos que la generación de nuestros hijos eso ya no sea ningún problema. También es cosa de nosotros abrirles los ojos y a que eso es una posibilidad. Entonces, es una opción como cualquier otra, ¿no? Y que el día que les guste, el que les guste, que no se sientan mal o que no se sientan cohibidos ni se sientan como culpables. Entonces, para eso hay que cambiar el lenguaje, uno tiene que empezar a ser más inclusivo. Entonces, cuando uno le pregunta a los hijos si ya tienes novio o novia, pues no, que las dos sean opciones. Le voy a Ya, preguntar. era un amiguito de uno de mis hijos. Sí, que eso sea una opción como cualquier otra. Pues, sí, pues para mí su merced tiene toda la razón, porque para mí o le gustaba a uno un hombre o no le gustaba a uno nada, punto. Como que no había la discusión y la pregunta terrible, pues porque una opción ahí burrada, ¿cierto? Pero, y entonces, usted se dio cuenta, eso como cuántos años tenía su merced en la borrachera. Ya mayor de 30, ¿cuántos tenía? 35. Como 35, sí. Ah, vean, ya bastante grandecita, porque también dicen que no, que eso es una etapa, que espere a ver si lo supe, ya, pero ya a los 35 ya era una mujer hecha y derecha, ¿cierto? Sí, pues afortunadamente ahora pues todos tenemos derechos y tenemos derechos a tener la pareja que queramos y a cambiar de opinión. A mí no me parece que, por ejemplo, que matoneen virtualmente o físicamente o como verbalmente a alguien porque decide que estaba con una mujer y después le gustó estar con un hombre. Me parece que la sexualidad es muy fluida y uno quiere a las personas, entonces tenemos no solamente tenemos derecho a ejercer la homosexualidad, sino también a cambiar de opinión. Y de gustos. Y de gustos, sí. Y de Ay, nombre, ya podemos cambiar de nombre, cambiar de género, es la libertad de expresión y del libre desarrollo de la personalidad, como dicen, ¿no? sí, sí, yo estoy aprendiendo eso porque me ha costado. Yo, me toca estar y desenchufada todo el día y nosotros también, ya sé cómo que desenchufar, no son necesariamente correctas. porque la mayoría de tiempo Todavía tengo harta que porque esperamos porque estoy escuchando ahí a la criatura, ¿cierto? ¿Estoy escuchando una de las criaturitas o no? Sí, lo que pasa es que las criaturitas ya tienen 12 y 10 años, no son tan criaturitas. No, ya, No, ya nos blanquean los ojos. No sé. Qué cosa. Y ustedes, bueno, ¿por qué les dio por esta cosa de ser mamás? ¿O cómo fue ese proceso?
No, pues igual que cualquier otra familia que quiere tener hijos, entonces, ¿y por qué no? Pues sí existen la posibilidad y las ganas y pues afortunadamente nosotros decidimos ser mamás, eso no fue ningún accidente y no es fácil como voltearse en la cama por la mañana o por la noche y ensayar. Es una decisión consciente que requiere cierto esfuerzo, a veces un esfuerzo económico, es una cosa pensada y es una decisión consciente. Sí, porque pues tener hijos pues es una bendición, ¿cierto? Pero también pues es una dificultad, ¿cierto? Y carísimo. No, realmente pues yo lo había considerado como una opción, pero pues no tenía ningún deseo así particular de ser madre, pero Ana sí quería. Entonces lo estuvimos discutiendo y efectivamente estuvimos dispuestas como, bueno, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con estas condiciones, pues como metiéndole toda la energía de manera consciente, cosa que no pasa con muchas parejas heterosexuales que terminan embarazándose por accidente. Eso no pasa con las parejas homosexuales. Entonces realmente un hijo en el marco de una pareja, de una familia homoparental, pues o una familia homosexual, es un hijo deseado, definitivamente deseado. Y muy planeado, porque pues imagínense, se volvieron doctoras y todo ahí aprendiendo de todo. Pues No, el doctorado lo conseguí en otro lado, no fue con eso. no, pero nosotros sí habíamos considerado adopción como primera opción, pero en ese momento era imposible hacerlo. Las leyes no nos dejaban hacerlo solamente en ciertos lugares, solamente como personas solteras, entonces habría que de pronto decir mentiras o si no decimos las mentiras había que esconder la relación, había que casi comprar un hijo y si es que nos abrían la puerta de alguna manera, entonces finalmente decidimos que no, que íbamos a tener hijos propios y eso también pues tiene sus otros problemas. Vea, pues, y ustedes cómo se enamoraron o cómo se encontraron o cómo se conocieron y todo eso para empezar la relación. Nosotros nos conocemos desde que tenemos 10 años, porque éramos compañeras del colegio. Desde que blanqueaban los ojos. Desde que No, blanqueamos esa, los ojos, nosotros, todavía no blanqueamos los ojos. de la generación de nosotros a los 10 años no se blanqueaban los ojos, no se blanqueaban un poquito más viejas. Bueno, o sea, se conocieron cuando todavía eran almas inocentes. Sí, nos conocíamos, pero no en el sentido bíblico desde los 10 años. Bueno, y como desde ahí ya se querían mucho, eran amigas o eran conocidas así de lejos. No éramos amigas. Éramos muy amigas, sí. Y entonces, ¿cómo así que hasta los 30 y algo y 20 y algo? ¿Eso cómo pasó? No, yo me di cuenta antes y con otras mujeres distintas a Ana. Pues. No, lo que pasa es que Ana cuando terminó el colegio se fue a estudiar a Estados Unidos. Entonces nos veíamos muy esporádicamente cuando ella venía a Colombia, entonces cada una tenía su vida y andaba con otras personas y solamente hasta los 35 años yo estaba haciendo mi doctorado en Europa y Ana me fue a visitar y allá salimos, nos fuimos de vacaciones juntas una semana y en esas vacaciones fue que nos encarretamos. Ahí fue la borrachera de vacaciones. Pues lo que pasa es que ella se emborracha con media cerveza, realmente borrachera no fue. Era solamente para quitarse los nervios. Pues yo no sé, sería ella, yo no sé. Mejor. O sea que cada una hizo su vida y después ya llegó el momento de ser más bien pareja. Y en esa vida, su merced estaba diciendo, el doctorado me lo gané de otro lado. ¿Cómo así? Su merced es doctora. Yo tengo un doctorado, sí, yo soy profesora de la Universidad Nacional, de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y tengo un PhD. ¿Eso qué viene siendo? Un doctorado en geografía. Es como un doctorado en geociencias. Entonces, yo soy ingeniera, tengo una maestría que hice en Europa y después hice un doctorado en la Universidad de Utrecht en Holanda. Muy estudiada, su merced. Sí, si hago la cuenta de cuántos años llevo estudiando y además siendo profesor uno sigue estudiando el resto de vida, a eso me dediqué. Claro. Y ahorita que estaba pensando en eso,
cuando en el trabajo, su merced siendo profesora y todo eso, no le han puesto problema o le tocó esconder o no contó o cómo le ha ido con No, eso? no, yo siempre he sido muy visible, pues por lo menos desde que volví, pues desde que soy profesora en la Universidad Nacional, yo nunca le he ocultado mi orientación sexual a nadie. Y, y, y una vez me casé con Ana y volví con ella y con los niños, todo el mundo sabe, en la universidad, pues yo trabajo en una universidad pública, la mayoría de la gente es muy abierta, pues no faltará el homofóbico, pero realmente a la gente, nosotros somos muy hipócritas y la gente difícilmente le dice a uno en la cara si está en desacuerdo o si le parece mal. Entonces yo realmente nunca me he sentido discriminada en la universidad y hoy ocupo un cargo administrativo y todo el mundo, desde la rectora de la Universidad Nacional de Colombia hasta el último profesor de la facultad, sabe que yo soy lesbiana y que estoy casada con una mujer y tengo 2 hijos. Pues nunca he tenido ningún inconveniente, mis estudiantes saben, pues no es porque yo llegué a la primera clase a decírselo, pero pues eventualmente todo el mundo se entera. Y ya, pues yo no creo que eso sea nada de qué apenarse, pues, y por qué esconderlo. Pues como hay gente que tiene miedo y también ha habido gente que cuenta que los han discriminado, que los han ¿cómo se llama? Amenazado de echarlos y de todo, pues uno escucha, ¿no? Historias pues, que no he tenido Sí. el placer de conversar así como estoy hablando con usted. Sí, no, nosotros hemos sido muy afortunadas que, pues, por lo menos yo nunca he sentido ni discriminación en mi sitio de trabajo, ni con mis compañeros, ni en el lugar donde vivimos. Pues yo creo que en ese sentido hemos sido muy afortunadas. Realmente solamente hemos sentido discriminación en algún momento de parte del Estado, cuando queríamos legalizar la relación con los niños. Sí, Eh, pero yo sí sé que hay mucha gente que ha sufrido discriminación y tiene miedo, pero yo creo que en la medida en que uno sea capaz de salir del closet y ser visible, lo que está haciendo es construyendo un camino, como allanando ese camino para esas personas que tienen miedo, visibilizando una cosa que es normal, de manera que en sus casas, en sus trabajos, no los vean como los anormales y los pervertidos. Claro, tiene mucho sentido eso que su merced dice. Te puedo decir, Anita. Está bien. Anita, ¿cuál es su historia? Su merced. Historia de... ¿De qué tú quieres? ¿Qué haces? Nos contó que es ingeniera, que tiene el doctorado, sí. que es profesora y su merced no sabemos mayor cosa. Pues yo estudié en Estados Unidos, soy ingeniera textil y me gusta enseñar y he pasado por una cantidad de trabajos diferentes, entonces estuve casi 18 años en Estados Unidos y después estuve trabajando en Europa cuando estaba viviendo con Vero y ahorita enseño contabilidad y finanzas. Ven, muy estudiadas las dos, están bien emparejadas. ¿Y ustedes están casadas o cómo? Recontracasadas. Ana me casa cada vez que puede en todos los países que puede. Ya, bueno, ya se me pasó. Ana tiene que ir a hacer algo de la comida de los niños. Espérate, qué pena con ustedes cambalache aquí. Tranquila, que eso las mamás que No, es que ya es hora de comida, entonces hay que servirles por lo menos a ellos. ¿De qué estábamos hablando? Que les estaba preguntando, primero les estaba preguntando a Anita de su historia un poquito y después le estaba preguntando que si estaban casadas y me estaba diciendo que en todas partes. Sí, pues nosotros tenemos una unión marital de hecho que hicimos en Alemania cuando vivíamos allá, pues para efectos legales por el tema, por el tema de la visa. Después, cuando volvimos a Colombia en el 2007, una vez que nació la niña, como al mes de haber nacido la niña, decidimos, porque ya había pasado la sentencia C-577 del 2007, 2005, no me acuerdo exactamente del año, acaba de pasar y decidimos hacerla como un año después. Hicimos una unión marital de hecho aquí en Colombia, nosotros tenemos una unión marital de hecho aquí. Y después, como Ana es ciudadana gringa, en un viaje a Estados Unidos decidimos ir a un estado, en ese momento no era en todo el país, sino solamente en algunos estados que se había aprobado el matrimonio homosexual. Fuimos a Maryland y allá nos casamos por lo civil. Cuando vinimos con el documento aquí a Colombia del matrimonio en Estados Unidos nos dijeron que no se podía registrar.
Pero bueno, ya finalmente lo pudimos registrar después. Esa fue otra pelea distinta, pero esa no le hicimos bulla. No le hicieron bulla. Pues entonces, si me quiero separar, me toca ir a Alemania, me toca ir a Estados Unidos, me toca separarme aquí, es bastante complicado y costoso. Entonces, nada, pues ya me quedo con ella. Ay, no, pues. Ay, aprovechó que la otra no estaba para decir esas cosas. Ay. ¿Ah, sí? No, ella sabe, No, yo ya ella sé. sabe de frente, yo se lo digo de frente. No, qué romántica. Ay, no, pero bueno, entonces están casadas, o sea, están con esa unión marital en varios países y ahora sí cuéntenme cómo fue el proceso de la adopción de esta niña, porque claro, si uno se pone a pensar mal y pues dramático y de todo, pues si le pasa algo a esta mujer, esa niña, ¿dónde queda? ¿Cierto? O sea, que queda responsable, sí, pues uno tiene que tener pues, ser positivo y tener fe y creer, pero también pues pensar, ¿no? Y yo me quedaba pensando en eso, imagínese esa pobre niña desprotegida, ¿cierto? Eso fue lo que ustedes pensaron. Sí, pues normalmente pues las cosas funcionan y habían funcionado porque no había legislación, entonces por ejemplo, en las muchas parejas de mujeres, una adoptaba un hijo del bienestar y entonces la otra era medio la mamá, pero no podía firmar nada. Entonces a veces las atendían y a veces no las atendían y la consideraban la mamá y a veces no la consideraban dependiendo de quién les tocaba. Porque uno no necesita un papel hasta el día que lo necesita. Entonces nosotros decidimos que necesitábamos ese papel, necesitamos esa relación legal entre la niña y Verónica, que no solamente tuviera una relación legal conmigo. Y además el Estado me estaba obligando a ser mamá soltera. Yo no podía afiliar a la niña, si me quedaba sin trabajo se quedaba la niña sin salud. No, yo no tenía que firmar todo. Yo era la única que podía decir si la niña salía o no del país, entonces Verónica no tenía como decidir nada. En caso de que nos separáramos, Verónica se quedaba viendo un chispero, pues porque no tenía ninguna relación legal con la niña. No, pues no, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Entonces buscamos esa relación legal y la única manera en el momento se llamaba el reconocimiento o la adopción por consentimiento, que es que la mamá o el papá biológico accede a que el cónyuge adopte al hijo. ¿Y ahí para ustedes fue fácil o fue difícil o cómo fue ese proceso? Ay, ya me blanqueó los ojos aquí la No fue nada fácil, pero nosotros hicimos la solicitud de bienestar y la respuesta fue no, un no tajante en un documento donde no había ni recursos de reposición, ni siquiera tenía un número y una fecha, pues un radicado. Entonces empezamos a raíz de esa respuesta donde nos decían definitivamente, a pesar de que les han garantizado muchos derechos, ustedes no son familia y por lo tanto no se puede hacer la adopción consentida y empezamos. Entonces lo primero que hicimos fue contactar a Colombia Diversa. Ellos nos dijeron, hablen con Germán Rincón Perfetti a ver qué les puede ayudar. Él es un abogado que ha trabajado por los derechos de los homosexuales. Hablamos con él, nos sugirió que hiciéramos, que entuteláramos, porque estaban vulnerando los derechos de la niña, a tener un apellido, a tener una familia, le estaban vulnerando derechos patrimoniales, eran como 6 derechos. Entonces nos tardamos casi 6, 8 meses consiguiendo toda la documentación para respaldar pues la tutela que pusimos, y eso incluía declaraciones extrajuicio de familiares, amigos, colegas, evaluaciones psicológicas, bueno, eso fue un cartapacio de documentos. Entutelamos y la juez, en ese momento nosotros vivíamos en un municipio fuera de Medellín, nos tocó ir a un tribunal en Río Negro y la juez falló a favor de nosotros diciéndole bienestar, pues hágales el proceso, hágale la evaluación, porque de acuerdo con los mismos requisitos que ustedes ponen, ya los cumplen completamente. Entonces hágales el proceso. Inmediatamente intervino la Procuraduría y apelaron. Entonces ese caso fue al Tribunal Superior de Antioquia.
el Tribunal Superior de Antioquia en cuestión de 2 meses, porque era diciembre, salieron a vacancia, bueno, volvieron en enero volvieron a fallar a favor nuestro diciendo, oiga, bienestar, hágales el proceso, o sea, nunca nos decían, sí, denle la niña de adopción, pues haga la adopción consentida, sino que había que hacer el proceso, nos tenían que evaluar, como evaluarían a cualquier otra pareja. Ningún juez tiene la potestad de ordenar una adopción. Eso no es potestad de los jueces. Eso es el trabajo del bienestar familiar. Él tiene que surtir un proceso y una evaluación. Y eso es lo que salía en los fallos. Bienestar, hágales el proceso y demuestre que no son idóneas. Entonces, cuando salió del tribunal ese segundo fallo a favor nuestro, otra vez la Procuraduría volvió a intervenir y a pesar de que nos llamaron para empezar el proceso, inmediatamente se metió un procurador y empezó a poner problemas, a decir que el caso ya estaba cerrado porque nos habían contestado que no era familia. Afortunadamente, aunque no crean, el procurador de ese momento, Alejandro Ordóñez, que parece que es familiar suyo, decidió que el caso era tan relevante que lo iba a llevar a la Corte Constitucional y él se encargó de que esa tutela le escogiera la Corte Constitucional. Ni siquiera fuimos nosotros que pedimos, sino que la Corte Constitucional de Trámite revisa tutelas y él se encargó de que esta fuera una de las que revisaran a fondo. Y ahí empezó, pues, ya para la gente religiosa, un vía crucis de casi 7 años, en donde se discutió, yo no sé cuántas veces el tema en la Corte, nos tocó cambios de magistrados, etcétera, etcétera, hasta que finalmente, 7 años después, el magistrado Guerrero, que es del ala conservadora, que lo metió el procurador Alejandro Ordóñez, falló a favor de nosotros diciéndole al bienestar que en el caso de los hijos biológicos los podía adoptar la pareja. Pues era un fallo muy restringido, pero abrió la puerta para el resto del mundo. Porque digo, bueno, porque ya una sí es la mamá biológica, entonces sí. Sí, pero el fallo en sí tenía problemas porque se restringía solamente a las parejas que tenían un hijo biológico. Entonces eso discriminaba a los niños adoptados. Los niños adoptados tienen todos los derechos de los niños biológicos, de los hijos biológicos, y también tienen derecho a tener 2 adultos responsables, 2 adultos que velen por ellos. Y lo que desconocía el tribunal es que nosotros ya existíamos como familias. Nosotros no somos las únicas, ni hemos sido las únicas, ni fuimos las primeras. Hay muchísimas más. Nosotros estábamos en una posición privilegiada para que nos permitía hacer esto. Primero teníamos la educación, teníamos los recursos, teníamos el apoyo de Colombia Diversa, de gente en la prensa que nos apoyaban, que nos asesoraban. No teníamos ningún problema de estar enclosetadas. Aquí ninguna de las dos iba a perder el trabajo, no nos iban a echar de la casa. Entonces podíamos ser completamente abiertas con lo que estábamos haciendo. Al principio sí nos dio un poco de miedo por la seguridad de los hijos, porque uno también pues le da miedo que con el de la homofobia y que haya violencia, pero eventualmente sí salimos y dimos la cara y ya fue, pues salió el fallo que benefició a mucha gente. Vea, pues muy chévere que ustedes tenían esa posibilidad y que la asumieron, ¿cierto? Porque igual 7 años, por más que hayan privilegios o ventajas o plata o recursos de todo, 7 años son 7 años, eso es mucho tiempo, dando la pelea. Sí, pero realmente pues nosotros seguíamos siendo la misma familia, o sea, eso no nos afectaba en nada. Cada tanto que salía otra vez el caso a la luz pública o que se discutía algo, bueno, ahí teníamos como atención mediática. Le daba a uno como gastritis. Y era como, era emocionalmente muy desgastante, pero otra vez bajaba la marea y pasaban 6 meses, 8 meses, un año, en que no pasaba nada y la vida seguía igual, pues nosotros aquí cambiando pañales, limpiando vómito, no sé, criando niños, pues. Claro, sí, pues no les cambiaba mucho, pero de todas formas, pues esos dolores de estómago, como dijo Anita, de este lado, no, qué pereza, pero muy bien que lo hayan hecho y lo hayan discutido. Me dejó pensando en lo de
en lo de mi primo lejano, pues que él seguramente dijo que para la Corte Constitucional, para que le saliera al contrario, ¿cierto? Y seguro que Sí, a veces a ellos mismos les sale el tiro por la culata. demasiado confiado, seguro que le iba a ir, le iba a salir como él quería y pues no, me alegra mucho. Y luego entonces me dice que tuvieron primero la niña y luego el niño, ¿cierto? Y con Sí. el niño, ¿cómo estuvo la cosa? ¿Ya fue más fácil o fue también otro proceso largo? No, fue como el proceso de la niña se demoró tanto tiempo, eventualmente logramos incluir a los dos en el mismo fallo. Pues hicimos la misma vuelta con los dos, los incluimos ahí después. Nosotros sí volvimos al bienestar y pedimos que empezaran otra vez el proceso. Y estábamos en esas cuando salió el fallo. Pues nosotros arrancamos con la Corte Constitucional la pelea y en algún momento ya habían salido otros fallos declarando que las familias homoparentales eran familia. Entonces nos recomendaron que volviéramos a insistir con bienestar familiar. Entonces ya vivíamos en Medellín. Lo que hicimos fue volver a la seccional de bienestar aquí en Medellín y volver a entregar los documentos pidiendo la adopción consentida. En esta ocasión, en bienestar inmediatamente recibieron los papeles, nos empezaron a citar a las reuniones, a las evaluaciones psicológicas, nos hicieron llevar a los niños, a ellos los entrevistaron, pues estaba haciendo todo el proceso, ya estábamos a puertas de que pasara el comité de adopciones, todo pues con un desarrollo muy favorable, y en ese momento fue que salió el fallo. Estábamos ya a punto, ahí otra vez se volvió medio a enredar la Procuraduría, nos atrancó un poco el proceso, pero justo en ese momento fue que salió el fallo, entonces ya... Pero qué maravilla. ¿Y eso en qué año fue? 2014, 2015. En el 2015. Ya finalmente, o sea, el fallo fue en el 2014 y finalmente ya logramos hacer los documentos legales, pues cambiar los registros civiles en el 2015. Fue en el 16. Sí, a principios del 16 fue que logramos hacer el cambio ya en los documentos, en el registro civil y ya quedaba en ese momento como los formatos todavía estaban viejos, decía nombre del padre y nombre de la madre, ya dice nombre del padre o madre, nombre del padre o madre. A nosotros nos tocaron los formatos viejos, entonces decía el nombre del padre y de la madre. Y como los niños tienen el apellido de Ana, ella quedó de padre y yo quedé de madre. Vea, pues, ay, sí. La otra vez hablé también con Camila Chaín y me estaba contando que cuando se casaron también decía esposo, esposa, y que una pareja antes había peleado porque no quería, a la que habían puesto de esposo le había dado mal genio, pues la pusieran de esposo. Pero a mí no que la pusieran de padre. No, para nada. No. Porque entonces, si hay alguien que ahora está buscando legalizar también un hijo, que tienen hijos biológicos y quieren que la esposa aparezca, ya no es necesario pasar por el bienestar familiar. El bienestar familiar no tiene nada que ver con la legalización de hijos que nacen dentro de la unión marital. Entonces simplemente tienen que ir a la notaría y registrarlo. Ya hay legislación, ya hay reglas en la registraduría, en las notarías, para que pongan el nombre de ambas mamás en el registro civil. Pues muy bueno. Y ustedes pusieron ahí un gran, no voy a decir un granito de arena, como una playita, para que la gente tenga esa opción tan bonitas, tan juiciosas, tan esmeradas, porque de todas formas, pues, es un trabajo y lo bonito es que lo hicieron por sus niñas y su niño, pero también es por muchas niñas y muchos niños, ¿cierto? Sí. Muy bonito. Y bueno, ¿y ustedes son de así de salir a la marcha y ponerse camiseta y que las bombas y todo eso o no? Pues sí, un poquito, pero yo creo que somos más visibles de otras maneras. Por ejemplo, nosotras al colegio vamos las dos. Todo el mundo sabe que Raquel y Ari tienen dos mamás. Y al pediatra. Y al pediatra de todas partes. Eso es supremamente importante porque es
pues volvernos parte del paisaje, del resto de los niños del colegio y de los padres. Sí hay que hacer cierto trabajo, como uno dice, pues yo soy la mamá de Raquel y esta es la otra mamá, y todo el mundo como, yo sí habría oído bien, como ¿Qué? pues la gente confundida, sí. Pero ya nos conocen y los niños saben, y la mamá y la otra mamá, que dijo la otra mamá, le tienes que pedir permiso a la otra mamá, pues para ellos ya es lo que es y ya no es más. Es una cosa común. Pero sí, nosotros sí fuimos a varias marchas en Bogotá, hemos ido con los niños a las marchas, cuando estaban más chiquitos ya nos blanquean los ojos y dicen, ay, no, qué pereza marchar, pero, pero cuando los podíamos llevar sin que preguntara mucho, íbamos con ellos y caminábamos con ellos. Tuvimos la oportunidad por pura casualidad de ir a un par de marchas en Bogotá y también hemos ido a marchas aquí en Medellín. Y cuando hemos estado paseando, que nos toca en otros países, también vamos. Son muy divertidos. Yo tengo como ganas de ir bien a una. Que yo les conté, pero del otro lado, qué vergüenza esa antigua yo ya no la quiero. Pero ven, ahorita que estaba diciendo del colegio de los niños, cuando estábamos nosotros peleando, yo fui una de las que yo decía, pero es que con esto del bullying y todo eso que a los niños les hacen pues cosas feas y les gritan y les dicen cuantas cosas, pues exponerlos como con el tema de las mamás y todo eso y que vayan y les burlen o algo, a mí eso me daba mucha angustia, ¿sí? Y todavía les confieso que todavía me da un poquito de angustia, pero yo la escucho, usted me dice, no, normal, los niños bien, súper tranquilos. Pero es que pues nosotros nos encargamos de buscar primero colegios, un colegio que fuera laico, que no fuera religioso, donde realmente de entrada supiéramos que pues, había otro tratamiento. Lo hablábamos con las directivas del colegio antes de entrar, tanto en la guardería como en el colegio, hablamos con las directivas acerca de cuál era la posición de ellos frente a tener niños que tenían una familia monoparental y nos dijeron que teníamos todo el respaldo, entonces nos sentíamos respaldados por la institución y estábamos, a ver, ningún padre está preparado para que le hagan bullying a un hijo. Es que bullying le hacen a cualquiera por orejón, por casi cuadrado, pues por lo que sea. O porque se orinó en el colegio, o porque le salió el banano estripado, pues. O sea, los muchachitos son muy crueles y lo que uno tiene que enseñarlos precisamente es a que tienen que ser respetuosos. Entonces, el respeto empieza por casa. Y uno no puede evitar que les digan cosas. A los hijos de nosotras no les han hecho bullying por tener dos mamás, pero sí les han hecho preguntas. Y ellos vienen y nos dicen, y nosotros les decimos, bueno, ¿y tú qué contestaste? Y ellos dicen que no hay ningún problema, pues los de nosotros están muy bien adoctrinados, afortunadamente. Sí, pero es que cuando nos dicen, no, pero es que ustedes no debieron haber hecho eso, no debían ser visibles porque les van a hacer bullying, pero es que yo no le hago bullying a mis hijos. Yo no soy la que hago eso, son los hijos de los otros. Entonces, eso no es mi problema, el problema es de los demás que tienen que educar a sus hijos en el respeto y la diversidad y que, pues, que no hagan bullying. Eso no, pues yo sí tengo que acompañar a mis hijos, pero lo del bullying es problema de otro. Claro, pues ahorita que usted me lo dice así tiene todo el sentido. yo no sé, no es como bruto a veces. Y ustedes, por ejemplo, dice que están bien adoctrinados. ¿Qué les decían ustedes a los niños o cuáles eran como esas preguntas típicas que les hacían que ustedes ya sabían que les iban a hacer o qué? No, pues yo digo adoctrinados, pero realmente no. Lo que pasa es que nosotros aquí hablamos con un lenguaje bastante incluyente cuando hablamos con ellos. Entonces les decimos, cuando seas más grande y tengas pareja, un hombre, una mujer, o no tengas pareja, o cuando tengas hijos o no tengas hijos porque no es necesario tenerlos. O sea, nosotros siempre tratamos de que en el lenguaje seamos incluyentes. Entonces, por ejemplo, a nuestro hijo menor le dio por dejarse crecer el pelo. Y ya era peludo ahí, no se le tapaban todos los ojos. Entonces le dijimos, bueno, hay dos opciones, o te cortas el pelo o te lo coges, porque no ves con todo ese pelo en la cara. No, yo me lo cojo. Bueno, entonces, ¿cómo te lo quieres coger? ¿Con una balaca, con un caucho, con unas hebillas? Con unas hebillas. Entonces nosotros, unas hebillas, bueno, busquemos las hebillas de la hermanita, las más neutrales que tenga, pues, que no sean de Hello Kitty. Entonces le conseguimos unas hebillitas, par de hebillitas al niño, se fue al otro día para el colegio con las hebillitas, tranquilo.
Cuando volvió por la tarde no tenía las hebillitas, entonces yo le pregunté, oye, ¿cómo te fue en el colegio? Me dijo, bien, y yo, ¿qué pasó con las hebillas? ¿Las botaste? Me dijo, no, las tengo aquí en la mochila. Y yo, ¿y por qué te las quitaste? Ah, porque me empezaron a decir que parecía una niña. Y yo le dije, sí, ¿y tú qué les contestaste? Pues que primero que todo, que ser niña no era un insulto y que cada cual llevaba el pelo como quiere y ya. Y yo, este ya está chuleado, pero de todas formas se quitó las hebillitas. Pues, entonces uno dice, bueno, ellos lo tienen claro, están adoctrinados como digo yo, pero hace falta es educar a los otros niños, lo que dice Ana. O sea, tenemos que empezar a eliminar esos estereotipos de género, de hablar, por ejemplo, que parece una niña, que parece un niño, que hay juguetes de niño, de niña, pues y eso es una cosa que hay que trabajar todo el tiempo. Entonces los niños llegaban, ay, que yo no sé quién, el juguete, no sé qué, no lo puedo usar porque es de niña. Y yo, a ver, los juguetes son del que los quiere usar. Cuando los juguetes se usen con los genitales, habrá juguetes de niño y juguetes de niña. Pues entonces si lo hacen de manera natural, eso les va calando. Entonces los hijos de nosotros realmente son muy tranquilos y nosotros creo que les hemos dado como opciones de que desarrollen la corporalidad que quieran, que se vistan como quieran, que se pinten el pelo como quieran o que lo tengan del largo que quieran. Pues, entonces, por ejemplo, aquí Ari era el peludo y Raquel era rapada. Pues, nosotros creemos que realmente eso simplemente que desarrollen su personalidad y ya está. Y en esa misma medida uno también empieza como a educar a la gente alrededor. Cuando llegamos a algún restaurante o algo con, claro, Raquel de pelo muy cortico, no usa aretas. Entonces, ¿qué quiere tomar el niño? Y nosotros, es una niña. Ah, ¿qué quiere tomar la niña? Pero es como cuestión de naturalizarlo y ya está. Pues de manera tranquila. Sí, y lo otro es que aquí no nos escondemos, entonces no hay vergüenza. Entonces al niño alguna vez lo enfrentaron otros niños y le dijeron, es que tus mamás son lesbianas, y él como, Ajá. ajá, y pues como dígame algo nuevo. sí. Como que digan, tus mamás son ingenieras, y es como que sí, ok. Pues sí, pues que tiene, es que yo estoy muy feliz de estos espacios porque yo no, o sea, de verdad que me doy cuenta de lo bruta que soy. Yo les escucho y tiene todo el sentido lo que están diciendo, es que tiene toda la lógica, pero uno que a veces que no le entra a uno la información en la cabeza, pero vamos a hacer el esfuercito y pues qué importante que ojalá hayan muchas personas que las estén escuchando y que estén aprendiendo también, como yo, de todo esto, porque tiene usted toda la razón. O sea, si habláramos más tranquilamente con los niños y las niñas y les contáramos, pues no sería tan traumática pues la cosa y tan rara, ¿cierto? Porque como se lo pintan a uno como que son aliens, y va uno habla con ustedes, vean los más juiciosas, que hay que servir la comidita, o sea, normal. Sí, no, imagínense cuántos suicidios, cuántas drogadicciones, cuántas depresiones nos ahorraríamos simplemente hablando del tema, haciendo que sea simplemente otra opción en la vida, o pues en la variedad está el disfrute, ¿no? Pues sí, mi Dios nos hizo a todos bien diferentes, ¿cierto? Y eso es bonito, que me acordaba también ahorita que el es que, ay, se me fue la paloma. Ilumíname que se me fue la paloma lo que iba a decir. Bueno, quién sabe yo qué iba a decir. Pero entonces me parece que también sería chévere que nos cuenten un poquito de su estilo. Ay, eso era lo que iba a decir. Que es que había alguien que decía que es que el estilo de vida homosexual. Nuestro estilo de vida homosexual es súper divertido y sobre todo en esta cuarentena. Ay, entonces cuéntenos así como en resumidas cuentas el estilo de vida homosexual en cuarentena. No, pues nos toca salir, tenemos cédula, yo tengo cédula par y ya tengo cédula impar, entonces nos toca salir en días distintos a mercar, nos toca estar encima de los muchachitos. Hace 3 meses que no salimos juntos de la casa. Hace 3 meses que no salimos juntos de la casa, para que no nos vayan a ver, para que no nos multen. Nada, estamos en nuestro vida de estilo de vida homosexual, pendientes de las tareas de los niños, de que
hagan las cosas a tiempo, vea, ya se tiene que conectar, tiene clase, nosotros atendiendo nuestros respectivos trabajos, cocinando, limpiando, como cualquier pareja homosexual con su estilo de vida tan distinto al resto del mundo. No, es que a mí eso me parecía muy raro y yo dije, les voy a preguntar, porque y cada vez que medio pregunto el tema es del el estilo de vida homosexual, pues no tiene nada de raro. Más normal, mejor dicho, antes, pues yo no sé, con las que he hablado, rejuiciosas, mejor dicho. Pero no le cuente a nadie porque perdemos el encanto. Ah, ¿será? Voy a ver, porque esto yo no sé cuánta gente lo esté viendo, yo no sé, no me le comprometo con eso. Bueno. Pero sí es muy bonito poder escucharlas y ver que, pues, saber que tienen esa familia tan linda. ¿Tienen una fotico por ahí o algo para ver a las niñas? ¿O no las quieren mostrar? A la niña. No, pues si quieren los mostramos en vivo y en directo para que les blanqueen los ojos a ustedes. Que aquí se los ajuicia. Venga, los traemos un momentico. Linda. Aquí tenemos la visita de un compañero de Ari que se va a quedar a dormir, que la mamá lo trajo esta tarde, entonces estamos con visita, con todas las medidas de bioseguridad, desinfectamos al niño, le lavamos las manos seguido. Mejor. Ven Ari, ven un momentico, saluda si te vas a comer y no blanquees los ojos. Este es Ari. Hola, mucho gusto, yo soy Alejandra. Y este es Raquel. Hola Raquel, mucho gusto, yo soy Alejandra. ¿Eso que tienes ahí es una A o es la Torre Eiffel? Es la Torre Eiffel. La torre infiel. No. Y si uno le quita la gorra es como empelotarla. ¿Cómo eso en público entonces, mujer? Y ya, eso es todo. Ay, pues, Eso fue Raquel. Bueno, ya. No vamos a ver violencia intrafamiliar en público, qué pena. Váyanse a comer. ¿Ah? ay, no. O sea, sí, pues yo aquí de zapa, pero pues yo quería conocer la familia, verlas ahí, ver todo el grupito familiar. Tan bonitos. Y claro, pues es que es nada un poquito difícil, ¿cierto? Ya se está empezando a poner complicada la cosa, sí. Son preadolescentes, entonces mejor dicho, pero bueno, es parte del proceso, ¿cierto? Y pues toca disfrutárselo porque se olvida 1 o 2 segundos y ya son grandes, ya son adultos. Exacto. Toca disfrutarse las pataletas también, ¿cierto? Porque qué más. Muy chévere hablar con ustedes. No sé si tengan alguna anécdota o algo de algo que les haya dicho o algo que nos quieran contar. Ah, sí. Cuando salió el fallo, claro que todos nuestros amigos, toda la gente en el colegio estaba al tanto de lo que estaba pasando. Y eso fue muy gracioso porque los papás empezaron a comentar en las casas, no, que Ana y Verónica que ganaron, que la adopción, que van a adoptar. Y los niños empezaron a comentarle a los hijos de nosotros. A los hijos de nosotras, a Raquel, sobre todo, que ya te entendía. Y nosotros, durante todo el proceso, nunca hablamos de adopción con ellos, porque la palabra adopción tiene una cantidad de connotaciones como de abandono, de cambio de familia, ¿cierto? De ausencia de los padres. Entonces, y lo de nosotros de verdad no era una adopción, era una legalización. Entonces, para ella eso no se llamaba adopción. Entonces los amiguitos le empezaron a decir, es que tus mamás ganaron, van a adoptar. Al principio llegó a decir, que nos ganamos, mamá. Llegó a decir, mami, que nos ganamos algo. Nosotros, que no, el fallo. Pero es que, ¿cómo así que van a adoptar? ¿A quién van a adoptar? No, van a adoptar otro y otros no. ¿Tú quieres otro hermanito más? Yo, no, tranquila que no vamos a adoptar a nadie. Y nos preguntaban que, por ejemplo, por qué nos tomaban tantas fotos, que por qué nos hacían videos, que por qué
venía tanta gente a la casa a entrevistarnos, y ya empezaron a tener edad para entender y empezaron a preguntar. Y nosotros les decíamos que éramos una familia muy especial, que nos queríamos tanto, era importante que las demás personas supieran, y que por eso venía tanta gente a entrevistarnos, que nos hacían documentales y demás. Ay, tan bonito. No, pues es que claro, esa palabra pues suena a otra cosa, ¿no? También como a una persona que llega completamente como desconectada, digamos, de la nueva familia. Tiene uno eso en la cabeza. Pero pues es importante que tengan esa herramienta. Y si hay mujeres en este momento que están pensando en hacer este proceso o algo, ¿qué les pueden contar ustedes de cómo hacerlo? Y porque ahorita hace un rato dijeron que ya no era como cuando ustedes empezaron el proceso con el bienestar familiar, pero ahora ¿cómo sería eso? Bueno, paralelo al caso de nosotros hubo un fallo muy importante que ratificaba los derechos de paternidad y maternidad del cónyuge cuando los hijos nacían dentro de la unión marital o del matrimonio. Eso quiere decir que los hijos se asumen del otro, no hay necesidad de adopción. Por ejemplo, un papá, cuando nace de una pareja heterosexual, si el papá lleva el certificado de nacido vivo a la notaría y dice quiero registrar a este niño, simplemente le dicen listo, firme aquí. A él nadie le hace una prueba de paternidad para saber si ese sí es hijo de él. Simplemente asume que como él está dispuesto a asumir esa responsabilidad de la paternidad de ese hijo y poner su nombre en ese papel, pues lo dejan hacer. Entonces, en este caso, en la Corte Constitucional dijeron, bueno, si en las parejas homosexuales el padre o madre no biológico está dispuesto a poner su nombre, entonces, ¿por qué no lo dejan? Entonces él decía, no, pero es que no hay relación biológica, pero es que uno tampoco sabe cuando cuando las parejas heterosexuales van si ese sí es el papá o no. Entonces o nos dejan poner el nombre ahí o empiezan a hacerle prueba genética a todo el que quiera registrar. Prueba de paternidad a todos. Entonces solamente por igualdad, por principio de igualdad, se nos permite ahora poner los nombres. Entonces, cuando nace un bebé, dentro de la unión marital, por inseminación o pues como sea, ya se puede ir a la notaría y simplemente llenar los papeles como cualquier otra pareja. Entonces ya no hay necesidad de adopción. Si los niños son adoptados del bienestar familiar, es otro cuento porque ya pues ahí eso como otra persona que viene, pero también ya es posible adopción de una pareja homosexual de adoptar un hijo que está bajo el cuidado del Estado. Ya eso no es impedimento ser homosexual, nunca fue impedimento porque uno no le podía preguntar por qué adoptaban solamente personas solteras. Porque no se podía preguntar la orientación sexual. Entonces, solamente les negaban la adopción a personas que era obvio que eran homosexuales, pero muchísimas mujeres adoptaron solteras y hombres también. Hombres homosexuales o heterosexuales, personas solteras adoptaban. Entonces, ser homosexual no era un impedimento. Ahora no importa, pues ahora sí se puede en pareja. Ahora no, nadie tiene que esconderse, ni esconder la pareja, ni decir es que ya duerme en el otro dormitorio, esta es la cama de la otra, ¿cierto? Ya es, todos podemos adoptar. Tenemos la opción de presentarnos como padres adoptivos al bienestar familiar y pasar por todo el proceso de adopción. No quiere decir que tengamos alguna ventaja sobre las otras parejas, no, simplemente se nos considera igual que cualquier otra pareja que se acerca al bienestar queriendo adoptar un menor. Entonces están las dos opciones, uno puede en pareja tener un hijo biológico que uno de las dos se embarace y simplemente una vez nazca van y lo reconocen, pues hacen el registro en la notaría.
o como pareja deciden adoptar y van al bienestar y como pareja hacen todo el proceso de adopción y ya les entregan, pues si son idóneos o no, les entregan un niño. Sí. Ay, pues muchas gracias también por ampliar, porque está en la otra versión. Digamos que ya ustedes pasaron por ese paseo de la adopción, que no era tan adopción, que era más reconocer que ustedes eran las mamás y punto. Y hay muchas personas que sí quieren, pues que decía Anita que no, que ustedes quisieron, pero no pudieron en ese momento, que ahorita ya se puede hacer la adopción de esos niños y niñas que, pues, que como que son los que de verdad tienen el derecho de que haya una familia que los quiera, que los proteja, que los cuide, que les enseñe a no dejarse hacer bullying y todo eso. ¿Cierto? Sí, es muy importante que las parejas, que nosotros, que todos sepamos cuáles son nuestros derechos, que no se dejen meter los dedos en la boca del bienestar, porque cuando van, por ejemplo, en ciudades intermedias o en lugares más rurales, es muy fácil que haya algún funcionario que no quiera. Entonces es importante educar, es importante educarse, es importante conocer la ley. Es muy diferente ir entendiendo los derechos que ir a pedir un favor, a que le hagan a uno el favor de aprobarle la adopción. Entonces, sí, esa labor de educar es de todos. Total. Ay, muchas gracias por habernos compartido. Tengo una pregunta más. ¿Les puedo hacer una pregunta? Claro. En este momento, la madre biológica y la otra mamá simplemente van a una notaría a registrar al bebé, ¿cierto? No piden nada. Pero tienen que demostrar que tienen una unión marital de hecho, o sea, que ya tienen un tiempo en pareja. No es como que yo tengo un bebé y, ay, vení, acompáñame a la notaría para que lo registremos juntos. No, tienen que demostrar en la notaría que tienen una relación de pareja previa al nacimiento del bebé. Sí. Es lo único que les exigen. ¿En la notaría pueden pedir un certificado de inseminación de una clínica o no tienen por qué? No, ellos no están metidos en el negocio de nada, no, pues. No, porque uno cuando registra un niño, lo que uno tiene que llevar es un certificado de nacido vivo que diga el nombre de la madre. Es lo único que dice el certificado. ¿Cuándo nació, a qué horas, en qué clínica o si nació en la casa? Y el nombre de la madre, porque el certificado no tiene el nombre del padre. Claro. Solo el de la madre, que es lo único que pueden constatar las enfermeras o el médico obstetra o la médica. Puede dar fe de que ese niño salió del vientre de una mujer y de qué mujer fue. Y ya esa mujer puede ir a la notaría con un hombre a registrarlo, puede ir un hombre con el bebé solo y el certificado de decir que es hijo suyo, o puede ir otra mujer que no es la madre biológica con el certificado a decir, mire, vengo a registrar este bebé que lo tuve con mi pareja que todavía está en la clínica porque acaba de parir. Y aquí está nuestra unión marital. Aquí está el certificado de nuestro unión marital derecho, el certificado de nacido vivo y este niño es de las dos y lo ponen a nombre de las dos. Exacto. Sí, es muy importante tener el papel. Quiere decir uno certificar su unión marital, ya sea pues ir a la notaría y así no quiere un matrimonio, ir y apuntar que sí, que eso existe, porque ahí está, eso van a pedir y si no, pues hay problemas, uno necesita, ¿cómo se llama? Testigos y ya le ponen a uno, tiene que probar que existe la unión marital. Han habido algunas ensayos, yo creo que estás pensando como qué pasa con el donante. Con el donante, ¿sí? Claro, el donante podría reclamar en algún momento esa paternidad o no. Es que los donantes son donantes, ¿cierto? Eso, uno se puede también, hay donantes anónimos y hay donantes conocidos. Entonces, si uno tiene un donante conocido, es supremamente importante que uno entienda en qué se está metiendo. ¿Quién es? Que sepa cuáles son los derechos de cada uno, cuáles son las responsabilidades, cómo va a figurar, quién lo va a criar, quién tiene los derechos. Pues es muy importante hablarlo todo y hablarlo con más gente,
porque cuando hay más gente involucrada, hay quien le diga, pero usted dijo, Hay ¿cierto? pruebas. Quien mantenga las cosas dentro de las reglas, pues entonces sí, y es bueno tener una familia extendida, es bueno conocer quién es el papá, los niños preguntan quién es su papá, entonces es muy bueno poder decir, vea, este es su papá, nadie se murió porque lo quisieran mucho, ¿cierto? O que tuviera más gente que lo quisiera. Pues, por ejemplo, los hijos de nosotras que son de un donante conocido tienen un papá que es como un tío, él está ahí, los quiere, ellos tienen una relación con él, le dicen papá, no hay ningún problema, pero de entrada nosotros le pusimos una regla, dijimos, nosotros decidimos, nosotros ponemos los apellidos, nosotros pagamos todo. No queremos plata. No queremos plata, no queremos su apellido, no, usted no tiene que preocuparse de nada, pero por ejemplo le mandamos los reportes de calificaciones, él viene, los visita, tiene los una quiere relación como con un papá. Y su mamá también está en la vida, pues sus padres también están en la vida de los niños. Son otros abuelos. Estos tienen 3 pares de abuelos. Entonces, tienen un montón de gente que los quiere y es muy clara, o sea, nosotros hemos sido muy afortunadas realmente. Eso se puede enredar muy fácilmente. Pues hay que ser consciente de eso. Pero el otro nos ha ido muy bien y nos parece muy bien que ellos sepan, tienen un padre, lo consideran su papá, pero es un papá tipo tío. Él tiene derecho a quererlos y opinar, pero hasta ahí llega la relación. Pues él puede opinar, pero nosotros decidimos. Exacto. Y nosotros también nos encargamos de fomentar esa relación con él y con su familia. Eso también es importante. Entonces, a este ya nos toca los y no le van a escribir una tarjeta al papá por el Día del Padre. A ver, niños. Hágale, chivo, ¿dónde está la tarjeta? Ya lo llamaron, el papá que hablaría, ellos están ahí pegados pero hable con el papá. Pegamos de la Nintendo y uno, suelta la Nintendo y habla un momentico con el papá. Pues, Claridad para hacerlo de esa manera. sí. Muy importante que todo sea, pues hay que hablarlo todo, todas las reglas del juego tienen que ser muy claras. No hay ningún papel legal No firmaron que nada. regule esta clase de relaciones. Los pesos donantes pueden ir a una notaría, es una declaración extrajuicio donde renuncian a la patria potestad. Pues no renuncian, sino que simplemente dicen que no les interesa. Eso esa no era la intención. Ellos no tenían nunca, aunque biológicamente son los padres, no tienen ninguna intención de ejercer la paternidad legal. Okay. Pero eso funciona, por ejemplo, en un laboratorio o en una clínica de fertilidad, saben cómo hacerlo. Claro. Muchísimas gracias, Ana y Verónica. No, gracias por la invitación. Perdonen la confusión de la hora. No, qué pena. Ana y Verónica, muchísimas gracias. Uno de los principales intereses que además de dar a conocer pues su aporte y su lucha, una de las cosas que más nos interesaba era que las mujeres lesbianas, que es la población a la que principalmente FEN dirige sus esfuerzos, salieran de este conversatorio con la claridad de que tanto como mujeres lesbianas solteras pueden ir a adelantar un trámite de adopción, si están en pareja también pueden adoptar, bien sea que vayan y que pasen pues por el proceso en bienestar familiar de adoptar un menor, haciendo la solicitud de un menor que no sea hijo de las dos, de ninguna de las dos, o si tienen un menor que es hijo biológico de una de ellas o 2 hijos. Entonces esa era una cosa que nos parecía súper importante que quedara clarísima. También nos interesaba mucho que las personas que se acercan a estos conversatorios, pues no todas son como doña Alejandra Ordóñez, y eso que pues ella es una persona que muy querida, pues al menos está dando la tarea, se está tomando la molestia de interesarse en estos temas y aprender, pero sobre todo también queríamos que otras personas que se pasaban por este Facebook Live quisieran. Una amiga de Cali dice, hoy tengo un poquito más de ganas de tener hijos en este país. Gracias. Diana, después yo les digo que no tengan hijos. No sé, hay que pensarlo bien, porque tener hijos para que le abran los ojos a uno, ¿qué necesita? No, la maternidad es dura, es muy dura. Pues sí. A mí esas mujeres que ponen en Facebook que me realicé como mujer y no, es muy duro, es una cosa de mucha energía.
de mucho sacrificio, pues. De renunciar a eso, muchas cosas. Es uno entregarle la vida de uno a unos tiranos ahí, pues, voluntariamente. Pero hay días en que los quiero. Ay, pero ellas los quieren mucho. Bueno, no, yo por lo pronto me quedo con la maternidad gatuna. Ay, aquí también tenemos 2 hijos gatunos. Ahí pasará uno, ahí pasó detrás uno, porque pues él también necesitaba tener Sí, aquí está. un de fama. Ay, qué hermoso. Ay, divino. Entonces, Ana, Verónica, muchísimas gracias en nombre de Corporación FEN. La compañera Diana Carolina, que es quien encarna a doña Alejandra de Los Ángeles, ella se tuvo que retirar porque ella es docente, ella es profesora de una escuela de actuación y entraba a clase a las 7 de la noche. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias también a Germán Humberto Rincón Perfetti y a Colombia Diversa, que han acercado la realidad de los derechos a las personas lesbianas, gays y toda la colectiva LGBT, porque pues indudablemente no estaríamos donde estamos si no tuviéramos luchadoras como ustedes, pero también si no tuviéramos las grandes contribuciones de Germán y de Colombia Diversa. Muchísimas gracias y bueno, cuenten con FEN para lo que necesiten. Gracias a ustedes, gracias por la labor que hacen en difundir y educar, porque muchas veces la información no es tan sencilla y está en unas esferas mucho más altas y no al alcance de todos. Y es importante, es muy importante que todos participemos, ya sea con activismo, con educación, o donen también a Colombia Diversa, a FEM. Todos podemos poner un granito de arena. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Un abrazo muy grande y saludos a esos hijos tiranos y a los hijos gatunos. Gracias, muchas gracias. Y pues un saludo a todas las amigas que están oyéndonos ahorita, a Sandra, Elizabeth, por ahí medio, es que yo soy medio ciega, por eso me ponía las gafas para ver qué es lo que estaban diciendo en el chat. A todas las amigas que están ahí viéndolos. Bueno, mañana tenemos un conversatorio en el que vamos a dedicar 1 hora de nuestro tiempo a hacer memoria y a recordar a la organización de lesbianas y mujeres bisexuales Triángulo Negro. Vamos a tener de invitadas a Nuri, a Marta, a Sayuri Tibaduiza, a Andrea Beira, que fueron 4 lesbianas que en diferentes momentos hicieron parte de Triángulo Negro. Entonces, Ana y Verónica, pues cordialmente bienvenidas. De pronto ustedes en ese entonces no vivían en el hermoso Platanal. Entonces, ahí las invitamos. Y vale, muchas gracias. Hasta luego. Ok. Gracias.